Bueno chicos, no habíamos finalizado con matemáticas. Esta actividad de múltiplos, un número, lo tenemos en la página 176 de su guía en el apartado de matemáticas. Esta es tarea. Dice que completemos las siguientes reglas de los múltiplos de un número. Los múltiplos de terminan en 0 o cifras par. Sabemos que los pares corresponden al número 2. Esa es como que la palabra clave que nos está dando ahí, así que le ponemos aquí que es el número 2. Este es un ejemplo, Los múltiplos de terminan en 0 o en 5. Los múltiplos que terminan de 0 en 5 es el número, ahí ustedes me lo investigan. Los múltiplos de terminan únicamente en 0, pues los múltiplos de 10. Este es un poco más sencillo. Les voy a dar una y ustedes me responden otra. La suma de las cifras de los múltiplos de E también es múltiplo de 3. Sí, es una suma. Aquí la palabra le está diciendo cifras de múltiplos, que es múltiplo de 3. Luego acá dice, ilumina las celdas de 6 números que sean múltiplo de 2. Aquí vamos a ver cuáles de estos números son múltiplos de 2. Por ejemplo, no sé, 212 es múltiplo de 2. Por lógica lo sabemos. El múltiplo de 6, la celda 6, número que sean múltiplos de 3. Y acá múltiplos de 5 y aquí múltiplo de 10. Aquí lo vamos a ir checando cuál es. Aquí están las respuestas. Si se fijan, 2, 10. Entonces empieza a determinar si es 3 o es 5 el que va aquí. Luego por ahí en el español, en su libro, nos dice español, relato histórico. Con el tema previamente elegido de tu relato histórico, identifica causas y consecuencias del mismo. Complementa el cuadro comparativo que se muestra de acuerdo al tema que elegiste y responde las consecuencias de los hechos. Que sería complementar estas preguntas y estas preguntas responden a las consecuencias que tuvo esta causa. Acuérdense que es que lo provocó y el resultado de lo que lo provocó. Las preguntas que hicimos la vez pasada del relato histórico, yo les ponía el ejemplo de la prehistoria. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sabemos? ¿Quién fue? ¿En qué época fue? ¿Qué hizo? ¿Y cómo lo hizo? Fueron las preguntas que les puse que contestaron. Ustedes ya las tienen que tener previamente realizadas en su cuaderno y contestadas de acuerdo al relato que investigaron. Ahora nos dice que investiguemos cuáles fueron las causas y consecuencias de ese hecho. Por ejemplo, ¿por qué causa el ser humano cruzó el estrecho de Bering? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Que llegaron a poblar el continente? Ok, ahí lo van a poner. No lo complemento porque uno de ustedes me dijo que también iba a agarrar la prehistoria y no se van a usar las mismas preguntas que estoy utilizando. ¿Por qué causa el hombre era nómada? Hablando de la prehistoria. Me van a poner la consecuencia que tuvo, que fue nómada. ¿Qué causó finalmente el descubrimiento del fuego? Me van a poner la consecuencia. ¿Por qué es importante la caza en la prehistoria? Y me van a poner la respuesta. Por ejemplo, ahí en la línea del tiempo van a hacer de tarea una línea del tiempo. Por ejemplo, de la prehistoria, podemos otra vez, les voy a dar el mismo ejemplo. De color amarillo viene qué pasó primero, de color azul qué pasó después y lo que pasó al final. Esto lo pueden complementar con las fechas e imágenes del tema que ustedes hayan elegido. Son temas que se estén dando durante la misma fecha o durante el mismo tiempo. Por ejemplo, en la prehistoria, lo que pasó primero fue el paleolítico, que es la edad de piedra, el mesolítico, el neolítico y la edad de los metales, por así decirlo. En uno fueron los cazadores recolectores, en otro las herramientas de piedra, otros iniciaron el cultivo y en otro desarrollaron las herramientas de bronce. Así fue como empezó la prehistoria, ¿sí? Y nos vamos a ciencias. Ese es un ejemplo de la tarea que van a realizar.
Ustedes lo van a realizar solitos, van a investigar en diversas fuentes de información y van a realizar una línea del tiempo en donde establezcan los hechos que sucedieron, cómo fueron sucediendo, del relato histórico que ustedes están investigando, están realizando. Todo eso nos va a servir para al final redactarlo. Acuérdense que deben de ir siguiendo las clases tal y como las llevamos, si no al final se les va a juntar el trabajo. En cuanto a ciencias naturales, tenemos un trabajo de la guía, que es cómo transformamos la naturaleza. Por ahí nos da este ejemplo del vidrio, que es el único que tengo tapado acá. Muy bien, luego dice plástico. El plástico nos sirve para botellas, vidrio, impermeables. Quedaría así. Y luego tenemos el ejemplo de la madera, que es de la silla, y el bronce, que es hecha de el tornillo. Y pues sirve para tornillos, cuchillos, rejas, el bronce, la silla, lápices, camas, para bolsas, para botellas, para espejo, dependiendo de los materiales que nos está mencionando por aquí. Después tenemos que realicemos el concepto de dureza, elasticidad y permeabilidad. Lo puedes checar en tu libro de Ciencias Naturales en la página 86 o puedes ver el video anterior. Y nos dice aquí que unamos la relación de la idea de los objetos y sus propiedades. Recordemos, las propiedades son aquellos de lo que está constituido cada material, ¿sí? Por ejemplo, el librero, de que está hecho, el paraguas y el vaso. Al finalizar nos pide que realicemos de tarea una lista de los productos que utilizan e investiga. ¿Quién utiliza? Tu familia. Por ejemplo, si yo utilizo impresiones, ¿de qué está hecho este material? La materia prima es el papel. Si yo como en mi casa, no sé, cereal, ¿de qué está hecho? De cartón. Si yo utilizo plumas, ¿de qué está hecho? De plástico. Si yo como en casa frutas y verduras, ¿es una materia orgánica o inorgánica? Si yo tomo, por ejemplo, uso pañales, los pañales están hechos de plástico y de químicos y demás materiales. Todo eso van a investigar cuánto tiempo tarda en degradarse el cartón, el plástico, la basura orgánica, el papel o en este caso los pañales. Y lo dice, separa por una semana la basura inorgánica y orgánica. Evidencia es por medio de la fotografía. Me van a enviar fotografías de cómo están separando la basura en su casa. Recuerden que la inorgánica y la orgánica es la que utilizamos, que se puede volver, a veces sirve como abono, o la que es renovable y la que no podemos utilizar, ¿ok? Luego, bueno, esto ya es de la siguiente materia. Es todo por el día de hoy. Nos vemos. Que tengan bonito día.